Continuamos con la solución del examen final. Vamos ahora al tercer punto. En el tercer punto me hablan de una cavidad de forma esférico-cónica, en donde se ha metido un campo electromagnético y el campo electromagnético es este campo, es un campo vectorial. Fíjese que es un vector de 3 componentes y JK. Primero viene la descripción de cómo está formada la tal cavidad. Está limitada superiormente por esta esfera. Si nosotros no tenemos muy claro cuál esfera es esa, vamos a tener que hacer un poquitico de álgebra para poder identificar la esfera en sí. La cosa es bastante simple, voy a pasar el 2x a restar al otro lado, me queda x a la 2 más y a la 2 más z a la 2 menos 2z igual a 0 y voy a completar este trinomio. X a la 2 más y a la 2 más z a la 2 menos 2z. ¿Cómo se completa el trinomio? Se coge el término de la mitad, se divide por 2, que en este caso sería menos 1, y se eleva al cuadrado, más 1. Como estoy agregando más 1 a un lado de la igualdad, también tengo que agregar más 1 al otro lado de la igualdad. Esto me queda x a la 2 más y a la 2 más, esto factoriza porque para eso fue que completamos el trinomio, z menos 1 al cuadrado igual a 1. Se ve claramente que si es una esfera que tiene radio 1, pero no está centrada en 0, 0, 0, sino en 0, 0, 1. O sea que nuestra esfera es como si tuviera aquí el centro con radio 1, o sea que sube hasta acá arriba, donde la z vale 2, y baja hasta acá, hasta donde la z vale 0. La esfera mal dibujada es algo como esto. Esta es la esfera. Enseguida la pulimos si quieren. Pero ojo, que también está limitada inferiormente por este cono. Nosotros ya vimos que los conos se abren en el eje que aparece lineal, se abren en el eje Z. Y como esa raíz tiene un signo más adelante, es porque el cono se abre para arriba. Entonces el cono se abre así. El dibujo no tiene que ser perfecto. Me están hablando de la cavidad que está delimitada por arriba por la esfera y por debajo por el cono. O sea que en realidad estamos hablando del sólido que estoy dibujando aquí en negro, que estoy tratando de dibujar en negro. No me está quedando muy bien dibujado porque estoy haciendo el dibujo a mano alzada. Pero ese es el sólido con el que vamos a trabajar. El sólido está conformado por 2 superficies distintas. Yo las voy a seguir marcando con colores. La superficie de la esfera es esta parte de arriba. La superficie del cono es esta parte de abajo. Listo. Ahora, ¿qué me están preguntando? Me están preguntando el flujo total que sale del campo. ¿Qué sale? El flujo que sale, el flujo que sale, el flujo que sale, el flujo que sale. Es porque vamos a considerar vectores normales a la superficie hacia afuera. Porque si los estuviéramos considerando hacia adentro, sería el flujo que entra. Pues resulta que nosotros ya sabemos que el flujo es la integral de superficie del campo vectorial. Lo que tenemos que hacer es calcular la integral de superficie del campo vectorial. Ese es el ejercicio. ¿Cuál es el problema? El problema es que como la superficie en cuestión, como la superficie está formada por 2 superficies distintas, superficie 1, la roja, y superficie 2, la azul, tocaría calcular 2 integrales de superficie diferentes y después sumarlas, teniendo presente que los vectores normales que se tienen que usar son los vectores normales que apuntan hacia afuera. Usted perfectamente puede calcular las dos integrales de superficie. ¿Cómo se calcula una integral de superficie? Se parametriza la superficie, se le encuentra el vector normal, se hace el producto punto de f con el vector normal y se calcula la integral doble. Pero eso lo tendrías que hacer 2 veces porque son 2 superficies distintas a las que tenés que calcular la integral de superficie. No hay ningún problema.
Si lo quieres hacer así, lo puedes hacer así. ¿Te demoras un poquito? Sí, pero no te demoras más de media hora, que es el tiempo estipulado para resolver cada uno de los puntos del examen. Con seguridad lo vas a poder lograr. Pero hay una forma más corta de hacerlo. ¿Por qué? Hay una forma más corta porque tenemos la ventaja de que la superficie completa está encerrando un sólido. El sólido E es todo lo que queda ahí adentro. Entonces podemos utilizar el teorema de la divergencia. El teorema de la divergencia dice que en lugar de ponernos a calcular la integral de superficie, podemos a calcular la integral triple en el sólido E de la divergencia del campo vectorial por diferencial de volumen. Podemos cambiar el problema de calcular dos integrales de superficie, lo podemos cambiar por calcular una sola integral triple. Y una sola integral triple de una función que seguramente es muy fácil de calcular. Vamos a ver qué función es esa. Calculemos la divergencia del campo vectorial. Recuerde que la divergencia es el vector nabla por el campo. El vector nabla es derivada parcial con respecto a x, derivada parcial con respecto a y, derivada parcial con respecto a z, y vamos a hacer producto punto con el campo f, y el campo f es primera componente 2x, segunda componente z a la 2 menos y tercera componente xy. Recuerde que un producto punto se consigue multiplicando los términos uno a uno y sumando los resultados. Pero en este caso, como son derivadas, entonces el producto punto derivada con respecto a x del primer término, 2, más, derivada con respecto a y del segundo, menos 1, más, derivada con respecto a z del tercero, c. Eso me termina dando 1. O sea que lo que vamos a calcular es la integral triple del 1 por diferencial de volumen. Que cuando vimos integrales triples nos dimos cuenta que el día que usted tenga que calcular una integral triple del 1 es porque lo que está haciendo es calculando el volumen de todo el sólido que hay aquí. El volumen de todo ese sólido. ¿Cómo vamos a calcular el volumen de todo ese sólido? Pues calcular el volumen de todo el sólido es muy fácil porque lo podemos hacer utilizando coordenadas esféricas. Ojo, aquí no voy a hacer esféricas para parametrizar una superficie como lo hicimos en el ejercicio pasado, no. Aquí vamos a usar esféricas para calcular una integral triple. Y entonces, si queremos usar coordenadas esféricas para calcular una integral triple, tenemos que tener cuidado, voy a borrar un poquito, tenemos que tener cuidado cómo cambia ρ, cómo cambia phi, y cómo cambia teta en el sólido. Y entonces si nos damos cuenta, muchachos, si nos damos cuenta, la cosa se pone relativamente muy fácil. ¿Por qué? Porque aquí hay muchos puntos dentro de ese sólido. Lo que se llama ρ es la distancia que hay hasta el origen. Si ese punto se pudiera mover, el punto podría llegar al origen, pero si se aleja podría llegar hasta la esfera. Entonces el ρ iría desde el origen, ojo que todos los puntos le pasa lo mismo, hasta la esfera. Resulta que el ρ de la esfera se consigue cogiendo la fórmula de la esfera y escribiéndola en coordenadas esféricas. Ese trabajo yo no lo voy a hacer, eso quita 3-4 minutos, ustedes lo deben hacer. Y el ρ de la esfera termina dando 2 por el coseno del ángulo phi. Escriba la X, la Y y la Z en coordenadas esféricas y se va a dar cuenta de que toda la esfera se termina convirtiendo en eso. 2 coseno de phi. Ahora, ¿cómo hacemos para encontrar el ángulo phi? El ángulo phi arranca en 0 para todos los puntos que están en la parte positiva del eje Z. Pero a medida que los puntos se mueven, el ángulo phi va creciendo hasta que llegamos al cono. Cuando llegamos al cono es el ángulo phi más grande posible. Ese trabajo también es un trabajo que yo le pido que usted debe hacer. Le quita 5 minutos. Cuando usted coge el cono y lo convierte a coordenadas esféricas, el cono se termina convirtiendo en el ángulo pi sextos. O sea que si va desde 0 hasta pi sextos.
Y el ángulo θ es el ángulo que le da la vuelta alrededor del eje z, que obviamente se ve aquí que está completico. Entonces calcular la integral triple va a ser muy fácil porque el sólido tiene unos intervalos para ρ, para φ y para θ muy sencillos. Eso significa que el flujo va a ser la integral triple de 1 por el diferencial de volumen en coordenadas esféricas, que es ρ al cuadrado por el seno de psi, por d ρ, por d φ, por d θ. El intervalo de ρ, ya dijimos que era desde 0 hasta 2 coseno de θ. El intervalo para φ es de 0 a pi sextos. Y el intervalo para θ es desde 0 hasta 2pi. Recuerde, es importantísimo que tengan que coger la fórmula de la esfera y la conviertan a esféricas para que lleguen al valor de ρ en la esfera. Y es importantísimo que cojan la fórmula del cono y la escriban en coordenadas esféricas para que lleguen al ángulo pi sextos. Si no hacen ese trabajo, no pueden plantear esta integral. La integral es una integral que no tiene ningún tipo de dificultad. Cuando vayan a integrar primero con respecto a φ, les va a quedar ρ a la 3 sobre 3, que se evalúa en los dos extremos. Va a quedar un coseno al cubo por seno, un coseno al cubo, aquí, perdón, esto no es θ, esto es φ, espero sí, lo escribí mal. Coseno al cubo de φ por seno de φ es una integral que se resuelve por sustitución simple. Cuando hagan esta integral, les va a dar 7/12 de pi. La integral hay que hacerla, obvio que hay que hacerla. La integral hay que hacerla porque me están pidiendo calcular el flujo. Pero lo importante es que estamos calculando el flujo de una forma más simple a como inicialmente debió haberse hecho. Se debió haber hecho como una integral de superficie en donde te tocaba hacer dos integrales de superficie distintas, pero nos estamos ahorrando todo ese trabajo gracias al teorema de la divergencia de Gauss. Nadie me dijo que tenía que usar Gauss. Si no lo querías usar, no tenías por qué usarlo, pero el ejercicio se hubiera vuelto un poquito más largo. Esa es la solución del punto número 3.